Queremos encontrar que la longitud del arco de y es igual a 4x con la potencia de 3 mitades en el intervalo cerrado de 2 a 4. Mirando la gráfica de la función, observe que cuando x es 2, esto debería ser el punto sobre la función. Y cuando x es 4, este debería ser el punto de la función. Entonces, cuando encontramos la longitud del arco de esta función en este intervalo cerrado, estamos determinando la longitud de esta parte de la curva. Debido a que tenemos una función de x, usaremos esta fórmula de longitud de arco dada aquí, donde la longitud del arco es igual a la integral de la raíz cuadrada de la cantidad 1 más f' de x al cuadrado integrada con respecto a x de a b. Entonces para este ejemplo f de x es igual a 4 veces la potencia de 3 mitades. Y por lo tanto, f' de x para la función derivada sería igual a 4 veces la derivada de x a las 3 mitades. Lo que sería 3 mitades por x a la potencia de 3 mitades menos 1. Esto es lo mismo que 4 sobre 1. Esto simplifica que haya 1, 2 y 2. Y 2 y 4. Entonces podemos decir, f' de x es igual, entonces sería 6. X a la potencia de 3 mitades menos 1 es la mitad. Y por lo tanto, la longitud del arco es igual a la integral de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Que en este caso sería 6x la mitad al cuadrado. Integrado con respecto a x de 2 a 4. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos 1 más 6 al medio cuadrado sería solo 36x. Note que la mitad por 2 es 1, dándonos x a la primera. Ahora podemos integrar esto usando la sustitución u. Si te dejamos ser igual a este radicando, tendríamos u es igual a 1 más 36x. Y por lo tanto, diferencial u sería 36 de x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 36, observe cómo de x es igual a 36 du. Entonces tendremos un factor extra de 1/36 el intervalo en términos de u. Así que sigamos adelante y hagamos eso. En este momento los límites de la integración en términos de x. Escribamos en términos de usted. Cuando x es 2. U fue igual a 1 más 36 veces 2. Eso es 73. Y cuando x es 4, tendríamos 1 más 36 veces 4, que es 145. Y ahora tenemos la raíz cuadrada de 1 más 36x es solo u, entonces el cuadrado de u. Y de x es igual a 36 du. Así que pondremos el du aquí, pero calcularemos el 36 sexto. Observe cómo también podríamos escribir el cuadrado de u como la mitad. Hagamos esto y evalúe esto en la próxima diapositiva. Entonces, la antiderivada de u a la mitad con respecto a u, tendríamos u a las 3 mitades, dividido por 3 mitades. Entonces tendríamos 1/36 y, en lugar de dividirlo por 3 mitades, multiplicaríamos por el recíproco por 2/3. Y tenemos a las 3 mitades. Observe cómo se simplifica este producto. Hay 1, 2 y 2. Y 18, 2 y 36. Entonces tenemos un 54. Luego, nos antiderivamos a las 3 mitades. Lo que ahora evaluaré en 145, luego 73 y luego encontraré la diferencia. Entonces, primero fuiste igual a 145. Entonces tenemos 145 elevados a las 3 mitades menos 73 a las 3 mitades. Ahora ve con una calculadora para obtener una aproximación decimal. Tenemos unas 54 veces 145 a las 3 mitades de potencia.
Necesitamos este exponente fraccionario entre paréntesis. Menos 73 a las 3 mitades de potencia. Entonces la longitud del arco es aproximadamente 20.7837. Y solo para asegurarnos de que hicimos esto correctamente, volvamos a la primera diapositiva y evalúe esta integral aquí en la calculadora gráfica. Queremos usar la herramienta de integración de funciones. Entonces presionaré Matemáticas, flecha hacia abajo para integrar la función. ¿Cuál es la opción 9? Presione Enter. Ingrese el integrando que es la raíz cuadrada de 1 más 36x. Cierra el paréntesis aquí para la raíz cuadrada, coma, la variable de integración que es x, coma, el límite inferior de integración es 2, coma, el límite superior de integración es 4. Y cierra el paréntesis y entra. ¿Te das cuenta de cómo obtendremos el mismo resultado? Lo que significa que nuestro trabajo es correcto. La longitud del arco es de aproximadamente 20.7837. Espero que hayas encontrado esto útil.